Comenzamos, lo hacemos hablando de ahorro energético. El Consejo de Ministros aprueba hoy un plan de contingencia con nuevas recomendaciones para cumplir con el compromiso de ahorro de gas al que llegamos con Bruselas. Estas medidas se suman al plan de ahorro energético aprobado el pasado mes de agosto y que incluía medidas como la limitación de las temperaturas de los edificios públicos y comercios. Precisamente, reducir el consumo energético de los edificios es uno de los objetivos del proyecto Evento, en el que participan ciudades de 7 países europeos y que celebra estos días en Valencia su encuentro inaugural. Para hablar de ello tenemos al teléfono a Raquel Sánchez, arquitecta responsable del proyecto Evento en Valencia. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Creo que en este primer encuentro participan una veintena de expertos de distintos países, ¿no es así? Sí, ahora mismo estamos, justo en este encuentro y pues ya te digo, somos 7 socios participando en el proyecto y pues cada uno pues trae 2 o 3 personas y pues eso es. Este proyecto Evento cuenta con un presupuesto creo que de 6 millones de euros y va a durar unos 3 años, pero explícanos, ¿qué es lo que persigue? El objetivo principal del proyecto es fomentar la rehabilitación energética de edificios, ¿no? Llegar a todos los participantes del proceso, tanto a los usuarios finales como todos los intermediarios, pues ya sean cooperativas, instituciones públicas, empresas privadas, todos los que tengan que participar en el proyecto, darles cabida. Entonces, lo que se pretende es facilitar, ¿no?, a través de una plataforma o ventanilla única, todo este proceso. Ver, es como una guía, hacer como una guía manual para que sea fácil hacer toda esta rehabilitación energética de la que tanto se habla. Pues facilitar, sobre todo es facilitar esa información a todos los participantes del proceso. Claro, porque a la hora de ahorrar energía, una forma de hacerlo es gastar menos, pero otra forma es tener unos edificios en los que esa energía pues tarde más en disiparse. Quiero decir, si lo hemos calentado, que no se enfríe, no se vaya, que tarde más en irse ese calor, y si lo hemos enfriado a la inversa, ¿no? Es muy importante eso. Sí, de hecho, yo creo que es lo principal, ¿no? Si tú haces un buen contenedor, no te hace falta luego en invertir en tecnología extra, de nada. Por eso estamos un poco apostando también por esa parte previa, que son los edificios, hacer buenos edificios, concienciando sobre todo a las personas en que haciendo ese buen edificio no solo se van a ver mejorada el rendimiento energético, sino también su confort y su salud, que a veces dejamos eso de lado, pero si lo piensas, estás también atacando este problema. Hay que decir que Valencia participa en este proyecto como una de las ciudades piloto. De hecho, es la ciudad en España elegida, ciudad piloto, para poner en práctica esta iniciativa, ¿no? Sí, así es. Nosotros, yo desde la Fundación Valencia Clima y Energía tenemos ya una oficina de la energía que es de atención a los ciudadanos. Entonces vamos a aprovechar ya esta oficina que tenemos, que es también, ya te digo, de atención a personas que quieran hacer esta rehabilitación en sus casas. Pues Evento va a mejorar los servicios que nosotros ya ofrecemos. Entonces, por eso pues han aprovechado las instalaciones que ya teníamos y los servicios que nosotros dábamos a la ciudad de Valencia para con el Evento mejorar esos servicios que damos. Es como para acabar, ¿no?, de completar todo este proceso que te comentaba al principio de cuáles son los pasos a seguir para rehabilitar mi edificio, pues esté todo completo y sintetizado a través de esta plataforma o ventanilla única que ahora nosotros tenemos como oficina presencial en Valencia para dar a los ciudadanos. Entonces, como ya nosotros digamos que tenemos ese trabajo avanzado, pues vamos a compartir esta experiencia que tenemos con los otros 3 proyectos piloto que hay en Europa y acabar de completar ese servicio. Claro, y a su vez nosotros también podremos aprender de lo que se hace en otros países.
Claro, claro, es un compendio de todos porque no nos podemos limitar, ¿no?, a lo que pasa aquí en nuestro país, porque tenemos muchas cosas en común con otros, pues bueno, saltando las diferencias no climáticas que afectan obviamente a las medidas energéticas que vayamos a adoptar dentro de los edificios, pero bueno, al final los perfiles, ¿no?, por ejemplo, de las personas, podemos compartir, ¿no?, las experiencias que tienen dentro de sus casas. Y tú, en tu opinión, ¿tú crees que aquí esa máxima de intentar que los edificios pues sean climáticamente sostenibles, que ayuden a aguantar o a preservar la energía, ¿tú crees que eso se cumple? Estamos un poco lejos todavía de llegar a esos objetivos, un poco bastante, te diría yo, porque el parque edificatorio está muy envejecido. Entonces tenemos que apostar por este tipo de actuaciones, porque si no nos quedamos atrás, en este caso porque estamos hablando de rehabilitación, ¿no?, pero que eso sirva de ejemplo para que ya también la obra nueva tenga en cuenta pues todo lo que vamos a ir avanzando en rehabilitación energética gracias a todas las ayudas europeas que se están dando para llegar a estos objetivos, pero pues estamos lejos. Que vaya muy bien este proyecto evento. Raquel Sánchez, arquitecta, responsable del mismo en Valencia. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Nacional. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes.